Buenas tardes. En primer lugar, señor Petitbó o Amadeo, nos conocemos mucho tiempo. Muchas gracias por las palabras de bienvenida y saludo a la presidenta de la Fundación Rafael Pino también por darme la oportunidad de estar aquí. Lo que siento es que no esté aquí su madre, ¿no? Que normalmente viene y luego comenta lo que yo he dicho con buen criterio. Saludo de mi parte. Bien, como les acaba de decir el señor Petitbó, hoy estoy en una situación un poco diferente a la de las últimas 2 o 3 conferencias, en el sentido de que por primera vez puedo empezar con una buena noticia, ¿no? Y que es que la economía europea está atravesando un buen momento. Es un diagnóstico, diría yo, que novedoso, porque desde la triste crisis financiera global y gran recesión hace 10 años, pues prácticamente en la Unión Europea, en la eurozona, pues continuamente estábamos confrontados con todo tipo de eventos adversos, sobre todo la crisis de la deuda soberana. Pero ahora no es así. Y aunque tenemos ahí algunos problemas, como por ejemplo eso lo que se llama el Brexit, que ya ni los ingleses saben si quieren salir o no. O sea, a lo mejor eso es el mayor problema, que ellos no saben si quieren salir o no. Pero no le molesta a nadie. Las amenazas proteccionistas de Donald Trump, bajo el lema de America First, pues, bueno, se han desgastado, ¿no? Lo que diga, pues, tampoco tiene gran relevancia. Incluso los riesgos ya más de carácter político, ¿no? Como Corea del Norte o Turquía o Venezuela, terrorismo islámico, en fin, todas estas cosas que leemos todos los días en los periódicos, pues tampoco hace subir las primas de riesgo en los mercados, o sea, también hay tranquilidad. Incluso, ya que lo has mencionado, el desafío secesionista catalán al Estado español, pues de momento se considera como un asunto interno de España. No lo entiende nadie afuera, a lo mejor ustedes sí lo entienden, pero afuera no lo entiende nadie. Tampoco lo apoya nadie. Y lo que da una cierta tranquilidad es la activación del artículo 155, que por cierto no es ninguna especialidad española, está casi literalmente copiado del artículo 37 de la Ley Fundamental de Alemania. Todas las democracias modernas tienen un precepto en su Constitución para garantizar la integridad territorial, por lo tanto, únicamente los catalanes, estos independentistas, lo ven de otra forma, pero hay que ver que hay un cierto nerviosismo, diría yo, en las organizaciones internacionales, Fondo Monetario Internacional, la OECD, también la Comisión Europea, de que se pueda crear una inseguridad jurídica y política durante demasiado tiempo, y entonces sí, ¿no? Si esto ocurriera, pues entonces esto sí tendría repercusiones. Pero de momento, no. Es una forma, como decimos nosotros, de Spain is different, los españoles se divierten de esta forma, pues bueno, pues que se diviertan de esta forma, ¿no? Bien, en mi conferencia la he estructurado de una forma en la que voy a abordar cuatro diferentes características, 2 de signo positivo, pero claro, siendo economista también hay que decir algo con tónica de advertencia, sobre todo para que no caigamos en la complacencia. Y de ahí viene eso de la cautela que he mencionado en mi título. Lo positivo se refiere al ritmo de actividad. Voy a decir algunas palabras sobre esto. Se refiere también al tema de la inflación. Estoy aprendiendo, a mis muchos años, estoy aprendiendo que hay gente, empezando con el presidente del Banco Central Europeo, que está preocupado
porque la inflación sea tan baja. Sea tan baja. Estoy seguro que ustedes también están muy preocupados, ¿no?, cuando van a comprar al supermercado y se asustan de que no suban los precios, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa?, ¿no? Una cosa curiosa, ¿no? Yo cuando era estudiante aprendía todo lo contrario, ¿no?, que lo que había que hacer es evitar la inflación y conseguir estabilidad de precios y tal, pero por eso haré unos comentarios sobre esto. Pero bueno, hoy en día eso se considera como una cosa positiva, el resurgimiento de la inflación. Y luego vienen los dos temas que ya son más preocupantes y a lo mejor también más serios. Uno, el de la baja productividad laboral en la eurozona, a pesar de la digitalización, que promete en principio todo lo contrario, y las tareas pendientes que tenemos en la eurozona para la política económica, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Esto incluye todo el programa de Macron y de Juncker, en fin, este tipo de cosas. Bien, empecemos con lo positivo, lo más positivo, lo del crecimiento económico. Aquí no solo es positivo el hecho de que continuemos por la senda del crecimiento, sino que además por primera vez en este año, y según las previsiones será así también para el año próximo, es que este crecimiento estará más equilibrado por países. Porque Francia e Italia, que en el pasado se habían destacado por ser economías renqueantes, pues también están acelerando. Entonces lo tenemos todo un poco más equilibrado. Y además, y eso es una buena noticia, creo, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social, de que este crecimiento va acompañado de una creación notable de empleos y de una reducción de las tasas de paro. Ustedes saben que entre los cuatro grandes de la eurozona, España va a la cabeza de este crecimiento, y luego sigue Alemania, y luego Francia e Italia. Y los buenos datos de España es lo que, desde el punto de vista exterior, internacional, de la eurozona, es lo que más nos gusta, aparte nos gusta a ustedes también, por supuesto, pero nos gusta porque España había sido un país un tanto problemático dentro de la eurozona. A muchos ya se les ha olvidado que a punto estuvo de tener que ser rescatado en toda regla, y no solo la banca, pero España se ha convertido en un país que le da oxígeno a la eurozona porque se ha puesto de manifiesto que aplicar políticas económicas centradas en la consolidación fiscal, en este caso en la reducción de un déficit público desmesurado, y concentradas también en reformas estructurales, sobre todo en el mercado de trabajo, que es el mercado central de toda economía. Si no funciona el mercado de trabajo, no funciona la economía. Y esto aquí se ha hecho. Y lo que no se entiende muy bien es por qué sigue habiendo determinados círculos, partidos políticos, sindicatos, que se empeñan en decir que no esto está mal, es muy precario, no sé qué, y en el momento que ellos tengan la posibilidad de hacer política gubernamental, derogarían todo esto. Entonces sí, volvería a haber un problema para la eurozona, pero espero que esto no ocurra. Como cabe decirlo también en el caso de Cataluña, como dije antes, si después del 21 de diciembre no se vuelve inmediatamente a la normalidad legal y administrativa y política, pues entonces empezarían las agencias crediticias internacionales, que todos ustedes conocen, a tomar nota en serio, y entonces volvería todo el tema de las primas de riesgo y tal, y no quiero ni pensar en posibles efectos de contagio para los socios en la eurozona. Esperemos que esto no ocurra. Bien, hay entre los factores que sustentan este crecimiento, quisiera mencionar, por un lado, la política monetaria acomodaticia o casi ultra expansiva del Banco Central Europeo, que seguirá así, creo yo. Creo que estoy equivocado, como diré más adelante, pero bueno, el Draghi es como es Draghi,
y es, digamos, el símbolo del continuismo, ¿no? Aunque no vaya por buen camino, pero lo hace. Y luego tenemos las políticas fiscales que también van más en dirección a relajamiento, una vez que se han hecho grandes esfuerzos en casi todos los países para reducir los excesivos déficits públicos y para hacer más sostenibles las finanzas públicas a medio plazo. Todo esto, digamos, es un buen sustento. Pero tenemos también, como siempre es así, cuando se hacen previsiones económicas, también tenemos riesgos, por supuesto. Y no voy a entrar ahora en muchos detalles de riesgo, por cierto, tampoco les he aburrido aquí con muchas cifras de crecimiento y tal, porque eso cambia continuamente. Pero hay factores de riesgo y quiero mencionar uno que a mi modo de entender es absolutamente insólito, porque el factor riesgo podría ser Alemania. Dígaselo a su madre, Alemania, María, no España, Alemania. En el pasado se sobreentendía que Alemania era un país de estabilidad política y todo esto, y que esto era muy bueno para la estabilidad de la eurozona, pero las elecciones generales de septiembre han cambiado todo esto. Y han cambiado esto porque se ha hecho más difícil formar una coalición gubernamental estable. En Alemania siempre se forman coaliciones. No es normal en Alemania que un gobierno gobierne en minorías. Siempre se forma una coalición que tenga una mayoría parlamentaria. Hasta ahora teníamos una gran coalición entre los cristianodemócratas y los socialdemócratas, pero los socialdemócratas, como les han dado un buen palo, digamos así, en las elecciones, pues se han enfadado y han dicho que no, que se van a la oposición. Y por lo tanto hay que hacer una coalición entre otros, ¿no? Tenemos ahora 6 formaciones parlamentarias, antes teníamos 4, ahora 6, y entre esas 6 está la ultraderecha, la llamada Alternativa para Alemania, que es un grupo xenófobo y además antieuropeo, sobre todo antieuropeo también. Estos no entran en el cálculo de una coalición, como tampoco entra la extrema izquierda, que se llama así, la izquierda, pues extrema izquierda, digamos, es el Podemos alemán, un poco más educados y tal, pero el Podemos alemán, en sus ideas, y por lo tanto solo queda lo que nosotros llamamos coalición Jamaica. No sé si lo habrán leído alguna vez y dirán, bueno, estos alemanes, que viene esta Jamaica, ¿no? Esto está a 5.000 kilómetros de Alemania, ¿no? Y van muchos turistas por ahí. Esto se debe a que en Alemania tenemos la costumbre, cuando hablamos de los partidos políticos, de hablar en términos de colores. Pues nos cuesta mucho hablar de cristianodemócratas, socialdemócratas, entonces les asignamos colores. Y los cristianodemócratas es el color negro, los verdes, verde, y los liberales, amarillo. Y estos 3 podrían formar una coalición, y estos son justo los colores de la bandera de Jamaica. Y por eso hablamos de la coalición de Jamaica. Se lo digo por si lo leen en algún sitio y para que entiendan de qué estamos hablando. La señora Merkel, que seguramente será la próxima, volverá a ser canciller, la señora Merkel pues tiene el problema de buscar un programa gubernamental entre estos 3 que sea firme y sobre todo creíble para 4 años de legislatura. Y esto equivale a lograr la cuadratura del círculo. Porque las diferencias, sobre todo entre los verdes, el Partido de los Verdes, y los cristianos sociales bávaros, el socio, digamos, de la señora Merkel, en temas tan sensibles como impuestos, pensiones, sanidad, educación, energía, agricultura, asilo político, seguridad nacional, son abismales. Y los liberales, pues, también tienen muchas posiciones contradictorias con los cristianodemócratas, con los negros, como los llamamos nosotros, ¿no? Y esto, pues, me temo, y por eso lo he considerado como un factor de riesgo que quería presentar aquí, me temo que esto puede conducir a un acuerdo atiborrado de compromisos de fórmulas al mínimo
denominador común, incluso contradictorias, y esto no es halagüeño, digamos, para futuros avances en la integración europea. Veamos lo que ocurre. De momento estamos en negociaciones de coalición. Supongo que no habrá gobierno en Alemania hasta enero. Las cosas van lentas, tampoco pasa nada, ¿no? Yo he aprendido que cuando no hay un gobierno las cosas a veces funcionan mejor, ¿no? Porque no se pueden tomar decisiones gubernamentales y eso a veces es una gran ventaja, ¿no? Que esto ocurra. Segundo tema, inflación. Como dije, ha repuntado en la eurozona y desde el punto de vista de previsiones económicas la gran pregunta es si esto pues, animará al Banco Central Europeo a cambiar su política. De hecho, el tipo de interés, aunque a todo el mundo que tome un crédito le agrade mucho, pero el tipo de interés es demasiado bajo en la eurozona. El tipo oficial es 0,15%, como ustedes saben, pero según la regla Taylor, es una regla que se ha establecido en base de muchos cálculos, análisis econométricos, en el que se toma en cuenta la futura evolución de la actividad económica y la futura evolución de la inflación. Según esta regla de Taylor, que todos los bancos centrales observan y utilizan, el tipo de interés oficial tendría que estar alrededor del 2%, no 0,5, 2%. Y para Alemania, si Alemania fuera, digamos, si no fuera parte de la eurozona, en Alemania tiene que estar alrededor del 3%, porque en Alemania tenemos una recuperación económica muy boyante. Pero estamos en el 0,5. Y esto es bajo, esto es anormalmente bajo y esto tarde o temprano puede producir problemas serios. Y se refleja en parte en estas evoluciones bursátiles de la bolsa, que ya no tienen que ver casi nada con los datos fundamentales de la economía, ¿no? Que disparan para arriba las cotizaciones en casi todas las bolsas importantes de Europa. Y esto, claro, tarde o temprano, pues como sabemos del pasado, pues llega un momento en que se pincha la burbuja y entonces pasa lo que ya hemos vivido todos. Y por eso el Banco Central Europeo tendría que proponerse salir de estos programas de compra de deuda, que lo hace de una forma muy extensiva desde hace algunos años, pero no se decide. No se decide porque el Banco Central Europeo sigue teniendo, en la persona de Draghi y de los que le rodean, con la excepción del presidente del Bundesbank, Weidmann, sigue teniendo la duda de si las expectativas de inflación en los mercados están suficientemente ancladas. Ancladas significa que si los agentes económicos toman sus decisiones en base a una inflación que se acerque lo más posible al objetivo del Banco Central Europeo, que es decir, estar un poco por debajo del 2%. Eso es, digamos, el cálculo que se hace en el Banco Central Europeo. Y como tienen esas dudas, aunque no sé en qué se basan, tienen esas dudas, pues entonces pues siguen con esta y amplían los programas. Ha habido ahora un pequeño tapering light, o sea, una pequeña reducción de compras anunciada a partir del año que viene, pero también otra vez con la reserva de que posiblemente se vuelva a aumentar y ampliar según lo considere necesario. El problema que no afronta bien el Banco Central Europeo desde mi punto de vista es que posiblemente tengamos que acostumbrarnos a tener menos inflación en el futuro. Entre otras cosas porque tenemos una competencia globalizada y cuando hay mucha competencia en los mercados, las empresas no tienen grandes márgenes para subir precios y los sindicatos tienen que tenerlo en cuenta porque si suben demasiado los salarios, pues entonces producen desempleo y por lo tanto pues tampoco suben mucho los salarios y todo eso pues se refleja en unas tasas de inflación más bajas de lo que estábamos acostumbrados en el pasado. Como ya insinué antes, yo personalmente pienso que no hay que estar triste porque la inflación se baja, todo lo contrario. Es económicamente eficiente
que los precios relativos queden lo menos distorsionados posible. La inflación siempre distorsiona los precios relativos. Y cuanto menos distorsión haya, más eficiencia hay en la economía. Por lo tanto, inflación baja siempre es mejor que una inflación más elevada. También es socialmente deseable que la inflación sea baja para que los ciudadanos con rentas y pensiones bajas no vean mermadas su capacidad de compra. Y además hay un lema parlamentario, democrático, que se acuñó en la Revolución estadounidense en el siglo XVIII y que reza "No taxation without representation". No puede haber impuestos sin que lo hayan decidido los parlamentos, significa eso en español. Y la inflación es un impuesto subrepticio. Y por eso le gusta tanto a los estados. A los estados le encanta la inflación porque ingresan más vía IRPF y todo eso, y además reduce la carga real de la deuda. Pero es un impuesto subrepticio, que no ha tenido que ser aprobado en el Parlamento, ¿no? Y una razón más para decir, no, que el impuesto, que la inflación se baja para que no haya este tipo de engaños, digamos, de alguna forma. Y ya con esto paso la parte de las advertencias. Y como dije antes, son dos temas, la productividad y el tema de la eurozona. Empiezo con los registros de la productividad, como dije, que son muy bajos. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y qué? ¿No? Eso es una cosa estadística que calculan los economistas, pero yo les diría, no, es un asunto muy serio. Porque la productividad que se consigue en una economía a lo largo del tiempo, en un año o 2 años, según la perspectiva que tenemos, esta productividad es la que define los recursos de los que dispone una economía para lograr objetivos fundamentales. Es la productividad lo que lo define. Y estos objetivos fundamentales son, por ejemplo, mantener los salarios a niveles adecuados y que satisfagan a los trabajadores. O el de asegurar la sostenibilidad de las pensiones y la sanidad pública. Si la productividad es baja, olvídense de pensiones y olvídense de hospitales. Eso no se puede mantener. No se puede mantener porque faltan los recursos. Como también cuidar el medio ambiente. Cuidar el medio ambiente necesita recursos, si no, no conseguimos hacer nada en temas de cambio climático o de otras cosas, o mantener limpios nuestros lagos y nuestros ríos, y mantener nuestros bosques, evitar incendios. Todo eso requiere recursos. Y los recursos no se crean vía decretos, sino vienen de la productividad de la economía. Y por eso es un asunto realmente preocupante el que la productividad sea tan débil. Y me consta que incluso el Consejo Europeo ya ha tomado cartas en el asunto y ha tomado ciertas medidas para que los diferentes gobiernos en los países pues sigan este tema con mayor atención de lo que han hecho hasta ahora. Y todo esto sorprende un poco, o mucho casi, porque tenemos, por el otro lado, la transformación digital. De la transformación digital, todos los expertos nos dicen que tiene un potencial de ganancias de productividad enormes. Y todos conocemos, o hablamos, o leemos sobre los robots vanguardistas, las impresoras 3D, los servicios en la nube, las grandes bases de datos, el coche eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo conocen, los lentos ríos son titulares, todo eso lo sabemos. Y también sabemos que la digitalización va a cambiar todos nuestros métodos habituales de producción, de trabajo, de organización empresarial, o sea, en parte ya lo está haciendo. Y sin embargo, esto no se refleja en la productividad. Entonces, podríamos decir, bueno, a lo mejor tenemos aquí un problema de medición estadística. La medición de la productividad normal, la habitual, olvidándonos de la digitalización, era relativamente fácil, ¿no?
Mirábamos lo que se producía en la economía, mirábamos cuánto personal está empleado, eso se puede hacer a nivel de empresa, se puede hacer a nivel de economía, lo dividimos uno por el otro y nos sale la productividad, facilísimo. Pero cuando no se trata de comparar cantidades, producción y trabajadores, sino cuando se trata de comparar calidades, es decir, otro tipo de productos intangibles, pero que tienen un valor, la medición se hace mucho más difícil. Y sobre todo si las cosas cambian a una velocidad como están cambiando actualmente. Hay algunas estimaciones que han hecho expertos en ese sentido y que nos dicen, y eso sería una buena noticia, que el PIB, el Producto Interior Bruto, que calculan nuestros institutos de estadística, pues habría que aumentarlo por lo menos en medio punto. Medio punto son miles de millones de euros en cada país, medio punto, para reflejar lo que está produciendo la digitalización. Son estimaciones que no sabemos si son ciertas o no, pero bueno, simplemente para que entiendan que aquí hay posiblemente un problema de medición. Esto por un lado. Pero por otro lado tenemos unos problemas más de fondo. Y es que sabemos, por estudios que hemos hecho, que ha hecho el Banco Central Europeo, otros que hemos hecho también en mi instituto, es que la digitalización no se extiende de una forma, digamos, equilibrada, igual, por toda la economía y por toda la sociedad. Todo lo contrario. Hay brechas importantes, tanto a nivel sectorial como a nivel regional. A nivel sectorial tenemos en todos los países, también aquí en España, pequeños nichos, digamos, de empresas elitistas, para llamarlos de alguna forma, muy avanzadas en la digitalización, y ahí sí, ahí la productividad es fenomenal, y también las retribuciones que obtienen los que trabajan en estas empresas son altas, en fin, todo eso funciona muy bien. Pero son nichos, es solo una parte, mientras la gran parte, sobre todo la pequeña empresa, la mediana empresa, la agricultura, incluso también en algunos servicios y tal, pues ahí la digitalización todavía no ha llegado, ¿no? Y en cuanto a regiones, pues nos encontramos con que si comparamos regiones urbanas con regiones rurales, nos encontramos que los avances de digitalización y productividad son en las regiones urbanas, no en las regiones rurales, donde siguen predominando los antiguos métodos de producción y todo esto, ¿no? Y crean un sentido de malestar en estas regiones rurales, en el sentido de que muchos se sienten como descolgados, digamos, de esta nueva revolución tecnológica de la que todo el mundo habla y que ellos también son conscientes porque también escuchan los medios de información. Y entonces esta parte de la sociedad se desahoga en las urnas. Y el resultado lo tenemos. Es Brexit, que no ha sido votado en Londres, sino que ha sido votado pues, en regiones rurales, y lo tenemos con Trump, que tampoco ha sido votado en Nueva York o en Los Ángeles, sino también en las regiones del centro de Estados Unidos, donde no ha llegado, digamos, todo este nuevo movimiento tecnológico. Para cambiar esto, pues tendríamos que encontrar métodos que reduzcan las regulaciones que existen en los mercados. Sigue siendo en Europa muy complicado el crear una nueva empresa, el entrar a los mercados, falta capital riesgo, hay mucha burocratización. En un reciente estudio del Banco Mundial que se llama Doing Business, todos los años publica un estudio de este tipo, nos encontramos que entre los primeros 10 países del ranking mundial, en cuanto a emprendedores en nuevas actividades, no figura ningún país del euro, ninguno, de 190 países.
El primero evaluado es Estonia, en el puesto 12. Alemania, 17, España en el puesto 32. Aquí se puede ver que, comparando internacionalmente, vamos atrasados en un campo tan importante como es este de la digitalización. Y esto, desde mi punto de vista, significa lo importante que es seguir con reformas estructurales y, sobre todo, con buenas políticas o con reformas importantes en cuanto a educación escolar y cualificación profesional de la población para que realmente puedan sacarle provecho a estas nuevas tecnologías. Y ya la segunda advertencia y el cuarto tema que había anunciado se refiere a la eurozona y empezaré con el estado en el que se encuentra el saneamiento financiero de la zona del euro. Y lo primero que quisiera decirle, y con eso pues voy un poco contracorriente de lo que leemos todos los días, y es decir que la crisis financiera no puede darse por terminada. No. A pesar de todo lo que se ha hecho, medidas, muchas de ellas en la dirección adecuada, también en España, como dije antes, también en Alemania. De los países de problemas que siempre hemos tenido en la eurozona, solo hay uno, realmente solo hay uno que realmente ha sabido hacer las cosas bien después de haberlas hecho mal. Y ese es Irlanda. Todos los demás, pues bueno, los unos más, los unos menos. Entre los que menos está Grecia y Italia. Sí, bien, el señor Tsipras ha dado por terminada la crisis. Claro, como es presidente de gobierno, pues puede decretar eso, ha terminado la crisis. Su problema es que los mercados, pues les da igual lo que diga el señor Tsipras, ¿no? Sino los mercados en Grecia, pues los agentes económicos se encuentran con todo tipo de problemas, saben que Grecia no cumple con lo que ha pactado con la Troika, saben que la deuda pública sigue siendo exorbitante, 180% del PIB, absolutamente insostenible, y todo el mundo sabe que tarde o temprano habrá o bien una quiebra de Grecia o bien una quita de la deuda, entonces prácticamente a costa de los acreedores de Grecia, que ya no son los privados, porque esos ya tuvieron que sufrir su quita, sino ahora serían los públicos, y el mayor de ellos, el Banco Central Europeo. Y por eso nadie habla sobre esto, claro, porque nadie quiere que le quiten sus patrimonios, ¿no? En Italia lo mismo, los gobiernos, ya sea el Renzi o el actual de Gentiloni, no han sabido o no han querido aprovechar la bonanza de los bajos tipos de interés, que algún efecto positivo esto también ha tenido, no lo han sabido aprovechar para hacer las reformas. Ahora se habla de nuevas elecciones, nadie sabe lo que sale de ahí y tal, y nos encontramos pues con el mismo problema. Y luego tenemos algo que a mí no me gusta mucho, y es que posiblemente numerosos gobiernos de la eurozona confían en que el Banco Central Europeo seguirá ad infinitum con sus políticas monetarias ultraexpansivas. Y posiblemente sometan al Banco Central Europeo a un chantaje político, de la siguiente forma. Mira, Draghi, tú mantén bajo los tipos de interés, tú sigue con tu compra de bonos soberanos para que no haya primas de riesgo y para que nosotros, estados, nos podamos refinanciar de una forma cómoda. Y como contrapartida, te aseguramos que aquí seguirán gobernando los partidos habituales y se podrá hacer frente a los populismos. Es un trato bueno, pero eso es un chantaje político. Y hay indicios de que esto esté ocurriendo. Y eso es una mala noticia para la estabilidad de la eurozona. Dicho lo cual, hace un año o algo así, hablé aquí sobre
los problemas de la eurozona y lo que había que cambiar y no sé qué. Y ahora nos encontramos que muchos esperan que hay nuevos actores. Bueno, hay uno de siempre, que es la señora Merkel, pero hay uno nuevo, que es Macron, y que entre los dos pues, podrían otra vez revitalizar el antiguo eje político de la Unión Europea e impulsar de esta forma la integración económica. De hecho, el presidente Macron dio una conferencia en la Universidad de la Sorbona, el 26 de septiembre, que, por cierto, simplemente entre paréntesis, tomen nota que hay países como Francia, como Alemania, también Inglaterra, Reino Unido, donde los gobiernos o los presidentes o los principales representantes del Estado, cuando quieren decir algo realmente importante a la sociedad, buscan el entorno académico y van a la universidad. No lo anuncian primero en el Parlamento, sino primero se dirigen a la sociedad. Es como si el señor Rajoy, antes de decir algo, si es que dice algo, se va a la Complutense, digamos, ¿no? O la Autónoma, algo así, ¿no? Yo creo que eso es un detalle interesante porque a veces lo que es también parte, digamos, del auge del populismo, a muchos políticos se les ha olvidado que deben de mantener un hilo de comunicación continua con la sociedad. Y eso se hace en las universidades, por ejemplo. Mientras que en el Parlamento están entre ellos, ¿no? Y ni se enteran de lo que a lo mejor piensa la sociedad. Y volviendo a este discurso en la Universidad de Sorbona, Macron presentó un proyecto muy interesante que se llama la refundación de una Europa soberana, unida y democrática. Una batería de propuestas políticas, económicas, fiscales, financieras, sociales, jurídicas. No todo es novedoso. Muchas de estas cosas ya las conocíamos, que solían decir gobiernos franceses. Pero bueno, se ha presentado de una forma coherente, incluyendo un tema que es muy sensible en muchas partes de la eurozona, que es la integración europea a diferentes velocidades, ¿no? Macron dice, bueno, el que no quiera o no pueda, pues que se quede atrás y nosotros, tú, Merkel y yo, nosotros tiramos el carro y el que pueda seguirnos que siga y los otros pues se queden atrás. Es como en el fútbol, ¿no? Los que no puedan seguirle al Barça o a quien sea, al Valencia, pues se quedan atrás. Y los que sí pueden, pues están adelante. Es, digamos, el mismo tal. Eso está muy bien, presentar una visión de estas, porque una de las cosas que yo lamenté un poco hace un año aquí es que la falta esa de visión, ¿no? De darle un mensaje a la población europea de hacia dónde podemos ir. Pero debemos de mantener también claro de que la integración europea y el fortalecimiento de la eurozona, que es lo que queremos, que eso solo se consigue si atendemos a determinados principios básicos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. A nivel de países, estos principios pues, incluyen, digamos, las reformas estructurales son pendientes, no voy a entrar en más detalle porque lo sabemos todo, pero de lo que se trata es de elevar la competitividad de las empresas, de introducir la digitalización en la economía, en fin, todo este tipo de cosas. Y en el punto de mira, claro, está el propio Macron, porque a Macron no solo le interesa, digamos, impulsar el proyecto europeo, sino la primera tarea que él tiene es sacar a su propio país y a su propia sociedad de la esclerosis en la que han caído durante décadas. Hay que modernizar Francia, para decirlo de alguna forma. Y ha empezado, el test de litmus es la reforma laboral, siempre se empieza con la reforma laboral,
aunque los sindicatos no lo entiendan, pero es que hay que empezar por ahí. Y eso lo hace, y hay que ver si puede seguir más. Tendrá todo tipo de resistencias, habrá huelgas, habrá de todo. Los franceses están acostumbrados a eso, pero el problema fundamental es que la sociedad tenga este clic en su cerebro y diga, efectivamente, tenemos que cambiar de hábitos y de comportamientos escleróticos, tenemos que apostar por la innovación en las empresas y tenemos que apostar también por la responsabilidad de cada uno por sus decisiones, que eso es otra. Eso, porque también en nuestros debates se habla siempre mucho de derechos de todo el mundo, derechos de trabajadores. De hecho, todo el mundo tiene derechos. Yo nunca oigo las obligaciones, eso oigo yo muy poco, ¿no? Pero de eso hay que hablar también. Y eso en Francia es muy, muy, muy difícil. Pero no solo en Francia, sino también en otros países. Todos los países europeos tenemos el tema afrontar el tema del cambio demográfico. ¿Y qué significa afrontar el tema del cambio demográfico? Pues tenemos que cambiar los sistemas de la seguridad social. Esto hay que adaptarlo, ¿no? Porque si no hacemos eso, se nos va a caer encima todo el sistema de las pensiones. A no ser que adoptemos una política completamente, digamos, imperialista, en cierta forma, de atraer a muchos inmigrantes, todos Marruecos, ven, todos para aquí, todos para España, que coticen en la seguridad social, pero antes de adquirir derechos de pensiones, mandarlos desde la casa. Difícil de vender, pero funciona, eso funciona. Pero como eso no se puede hacer, posiblemente, pues entonces tenemos que cambiar los sistemas de seguridad social y tiene que haber mucho más elementos en las pensiones de ahorros voluntarios que se empiezan a hacer, y eso hay que explicarlo a la sociedad. No explicárselo al que va a ser pensionista pasado mañana, no, hay que explicarlo a los jóvenes que entran hoy en la actividad económica para que se hagan ya sus planes de previsión y tal, y que sepan, al menos yo así se lo he explicado a mis hijos, que cuando ellos lleguen a la edad de la pensión posiblemente ni siquiera exista ya esa palabra y no sepan cómo se escribe. Porque no es financiable, porque tenemos un sistema de reparto y faltan los contribuidores a ese sistema. Entonces tienes que contribuir tú, con tus ahorros. Tienes que suplementar de esta forma el sistema de pensiones. Esto es, digamos, uno de los principios que tenemos que entender a nivel de países, y esto lo tiene que hacer cada país por su cuenta. Esto no es un asunto de la Unión Europea, aunque algunos piensan que esto hay que hacerlo desde Bruselas. No, esto hay que hacerlo en cada país. Pero también hay que hacer a nivel europeo. Hay algunos principios que yo considero muy importantes, como por ejemplo completar el mercado único para los servicios, sobre todo para los productos digitales. Aquí entra todo el problema de los derechos de propiedad intelectual, etcétera. También tenemos que lograr una cosa que ya está, digamos, encauzada, y que es crear una Unión Europea de capitales, para que acabemos de una vez con esta fragmentación en el mercado de capitales europeo que todavía tenemos y que Estados Unidos no tiene. En Estados Unidos los mercados de capitales de los Estados Unidos están todos perfectamente integrados, en Europa no. Y esto se quiere conseguir con una Unión Europea de capitales, lo que pasa es que lo tenemos que hacer de verdad, Y luego tenemos que fortalecer nuestras estructuras institucionales en la zona euro, que eso incluye todo tipo de cosas que ya he mencionado aquí varias veces y no voy a entrar en ello, como el pacto fiscal, un régimen de insolvencia de estados. Tenemos que acostumbrarnos a que es posible que un estado quiebre, igual como es posible que una empresa quiebre. Un estado tiene que tener derecho a quebrar. Y cuando declare su insolvencia es cuando los demás tienen que pensar, vamos a ver cómo arreglamos este tema, igual como con las empresas. Con la empresa declara su insolvencia, pues entonces se busca un método para, de alguna forma, seguir adelante con las partes viables de esta empresa. No se trata de destruir un Estado, no, se trata de hacerlo otra vez viable, pero para eso tiene que tener derecho a declararse en insolvencia. Y hasta ahora siempre hemos dicho que eso
Eso no se le puede pedir a nadie, es como si fuera un pecado mortal, ¿no? Reconocer que soy insolvente. Y también debe de permitirse a un Estado que se salga de la zona euro. Si Grecia se hubiera salido desde un principio, nos hubiéramos evitado muchas cosas. Pero también aquí es como un tabú, ¿no? Que no, claro, es que somos todos una familia. No, no somos todos una familia. El que no sepa jugar las reglas de la zona del euro, porque los considera demasiado exigentes, pues muy bien, pues salte, ya está, ¿no? También todo el tema de la supervisión bancaria, el tema de los bail-ins, ¿no? Cuando bancos van mal, pues ¿quién los salva? ¿El Estado, como ha sido hasta ahora y como hacen los italianos? ¿O los accionistas? Otros compradores privados, como lo ha hecho muy bien España, por cierto, con el Banco Santander sobre el Banco Popular. Eso sería un ejemplo de cómo se aplica una regla establecida en la eurozona. Pero también tenemos temas muy controvertidos y que nos van a crear algún conflicto en el futuro. Todo el tema de los eurobonos. Un ministro de Finanzas para toda la eurozona. Un Fondo Monetario Europeo. Un sistema de seguridad social de desempleo para toda Europa, un salario mínimo interprofesional común para toda Europa, todo este tipo de cosas que siempre suenan por ahí, mancomunidad la deuda, por ejemplo. Todo esto son cosas que no tienen perspectiva, porque hay países, entre ellos Alemania, y mientras que gobierna la señora Merkel, y sobre todo si lo gobierna con los liberales, no hay ninguna posibilidad de que se realice esto. Miren, nosotros en Alemania tenemos simplemente un problema con todo esto de mancomunar deudas, de crear fondos de depósito europeos para todo el mundo y tal, que nos preguntamos, bueno, pero si yo como alemán, que vivo en Alemania, no tengo ninguna influencia sobre la política fiscal que se hace, por ejemplo, en España, ¿por qué tengo que sentirme responsable de las consecuencias de esta política fiscal, si es mala, en España? ¿Por qué? ¿No? Los alemanes decimos que lo arreglan los españoles. Y es lógico. Y mientras que sigamos así, mientras que los países del sur, de la eurozona, constantemente insisten en mancomunar la deuda, los países del centro, como alemanes, holandeses, finlandeses, austríacos, tenemos un poco la sensación de que aquí nos toman el pelo, ¿no? De que nosotros tengamos que pagar, digamos, la pasta, porque los otros han vivido también y se lo han pasado también, ¿no? Eso así no puede funcionar, ¿no? Y por lo tanto debemos de tener, creo que los avances que se hagan en esos campos van a ser más bien utilizando procedimientos homeopáticos. Yo dije en la conferencia de hace un año, y lo repito, porque creo en ello, que lo que hace fuerte la Unión Europea es la diversidad y la libertad nacional de actuación en el marco establecido por los tratados europeos, pero la libertad de actuación nacional, no la centralización y la burocratización. No hay que hacerlo todo en Bruselas. Y hay que tener cuidado de que con tanto tema de mancomunar deudas y cosas de esas, que los populistas alemanes y holandeses no se les ocurra vender un lema en el sentido de que Europa nos roba. Ese es el peligro. Y yo sé de los populistas nuestros, los de la Alianza, la Alternativa para Alemania, argumentan así. Y por eso que dicen hay que salirse de la zona euro, porque ahí están estos otros que se aprovechan de nosotros. Es una tontería, pero hay que tener mucho cuidado cuando tan alegremente se dice y se escribe de que sería muy solidario de que los unos pues paguen para los otros y tal. Hay que tener aquí mucho cuidado con ese tema de cosas. Y ya para finalizar, otra gran iniciativa, la de mi querido presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Este no va a la universidad, claro. Este va al Parlamento Europeo.
Y ahí fue en septiembre y dio un discurso sobre el estado de Europa y ha hecho una propuesta genial, que consiste en decir que todos los países miembros de la Unión Europea se adhieran al euro. Y la justificación que da, y cito, acabar con las asimetrías entre países de la Unión Europea y con los ciudadanos de primera y segunda en la Unión Europea. Los ciudadanos de primera son los que tienen el euro, o sea, alemanes, españoles, nosotros somos de primera, y los que no lo tienen son de segunda. Yo no sé si esto es si esto va en serio o si es una de las ocurrencias a que nos tiene acostumbrado este presidente. Lo que sí le puedo decir es que desde el punto de vista de la perspectiva económica, o de un economista, esta idea es muy cuestionable, muy cuestionable. Ya en el pasado hemos tenido el problema en la eurozona de que hemos construido una eurozona que no equivalía a un área monetaria óptima, según la teoría. Porque si lo hubiéramos hecho, pues algunos países que entraron en la zona euro, sobre todo al principio, y entre ellos estaba España, no hubieran entrado. Pero bueno, fue una decisión política que se hizo y bien, y de alguna forma pues hemos ido adelante. Pero hemos aprendido una cosa, creo yo, al menos debíamos haber aprendido una cosa en los últimos años, en los que incluso la eurozona estuvo a punto de quebrar. No sé si se han dado cuenta todos los que están sentados aquí, pero estamos cerca de eso. Y era porque para algunos países había sido demasiado exigente hacer políticas públicas sostenibles, como requiere el Tratado de Maastricht. Entonces se dispararon los déficits, empezando con Alemania y Francia, no hicieron ni caso a las reglas fiscales. Todos los demás países han dicho, bueno, si los alemanes y franceses no cumplen, ¿por qué vamos a cumplir nosotros? Y entonces, pues, hemos tenido lo que hemos tenido. Pues bien, si ustedes solo piensan en países como Bulgaria y Rumanía, que países comparativamente poco avanzados, comparativamente, estos países, es que me falta la imaginación. Pensar que podrían estar en la zona euro sin tener ya una política monetaria propia, ni una política cambiaria propia, porque esto pasaría a manos del Banco Central Europeo, y sin tener mucha autonomía en cuanto a política presupuestaria, porque están ahí los umbrales del pacto fiscal en cuanto al déficit público, en cuanto a deuda pública. Y entonces, aunque cumplieran, digamos, los 5 criterios de Maastricht para entrar y no hicieran trampas, como hicieron en su momento Grecia e Italia, sino si entraran limpiamente, digamos, pero la tentación, una vez dentro del club, de infringir otra vez, si parece oportuno, políticamente oportuno, esa tentación es enorme. Un famoso actor de cabaret austríaco, Werner Schneider, ha declarado una vez, y cito, Europa está compuesta por estados que no quieren que se les exija cumplir lo que ellos mismos han acordado. Y es así, es que es así. Si casi todo todas las infracciones que hemos tenido, para mí la Unión Europea es como, bueno, ya lo dije aquí, es como una historia de infracciones continuas, son infracciones de cosas que no les hemos dictado los economistas o los políticos, no, sino cosas que han decidido los políticos, los gobiernos. Y luego de repente se encuentran con que, bueno, esto hay que cumplirlo, ¿no? Y no cumplen, porque no es oportuno. Y entonces es mejor que estos países pues no entren, sino que se queden fuera, sería un mejor consejo, ¿no? Es más importante estabilizar la eurozona que no ampliarla. Y en cuanto a estos ciudadanos de segunda clase, según Juncker, ¿no? Mire, hay países como Dinamarca, Suecia, Polonia, y no digamos el Reino Unido, que no han querido el euro. Dinamarca y el Reino Unido incluso
lo han notificado en el Tratado de Maastricht, en un protocolo adicional, que no quieren, ¿no? Bueno, ya verán, ¿no? Y Suecia se ha olvidado de solicitar la adhesión y Polonia, pues, tampoco tiene muchas ganas de entrar, ¿no? Lo que quiero decir con eso es que, aunque nos parezca mentira, se puede ser feliz también sin el euro. Porque yo, cuando voy a Dinamarca, esta gente es muy feliz, ¿no? Es muy feliz. Yo no los veo como tristes, ¿no? Y si usted va a Polonia y quiere pagar con un euro, pues tienen sus dificultades, ¿eh? Dicen, no, aquí lo nuestro, o dólares, o si no, tarjeta de crédito. Es así. Y entonces yo no entiendo ese empeño de convertirnos a todos euroístas solamente porque alguien una vez pensó que tenemos que tener una moneda común para de esa forma fomentar, digamos, o acelerar el camino hacia una unión política, que es lo que el canciller Kohl en su momento pensó y, como todos sabemos hoy, ha sido una de las grandes equivocaciones de ese canciller. Y ya con esto concluyo diciendo que las perspectivas económicas para la eurozona y también para la Unión Europea de los 27, si Brexit se materializa, son halagüeñas, pero solo son halagüeñas si hacemos las cosas bien. ¿Y qué significa hacer las cosas bien? Por un lado, digamos, a nivel de los países miembros, el implantar políticas pro mercado en vez de intervencionistas, de libre comercio en vez de proteccionistas, y de largo plazo con coherencia en vez de cortoplacistas y puntuales. Es muy simple, y está avalado por un sinfín de análisis económicos, estudios y tal. Pasa que, claro, de vez en cuando un político a lo mejor también tendría que leer algún libro, ¿no? Leer algo, y no solo un periódico, y el periódico solo la parte de los deportes, ¿no? Sino leer de verdad. Ya sé que leer cuesta, ¿no? A mí no, como es mi profesión, leo mucho, pues, pero bueno, pero se puede hacer, no es tan difícil. Y como puse antes el ejemplo de Irlanda, es verdaderamente un caso ejemplar, cómo se pueden hacer las cosas bien. Y por otro lado, hacer las cosas bien significa que el Banco Central Europeo, son dos cosas, tanto el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. El Banco Central Europeo que normalice su política monetaria, es decir, subir tipos de interés y retirarse de los programas de compra de bonos soberanas y, sobre todo, hacer valer su independencia frente a los poderes políticos. Actualmente el Banco Central Europeo prácticamente hace, aunque no lo reconocería nunca, pero hace lo que los ministros de Hacienda de los países miembros esperan de él que haga. Porque si no, haría otra política. Haría por lo menos algo parecido como hace la Reserva Federal, que la Reserva Federal ya ha cambiado de política monetaria y no se entiende en Europa que hoy todavía, hoy, con una recuperación económica fuerte en la eurozona, tengamos unos tipos de interés notablemente inferiores a los que tuvimos durante los años de la crisis financiera de hace 10 años. Falta la lógica, no tiene ningún sentido. Y en cuanto a la Comisión Europea tiene que aprender, a lo mejor hay que cambiar de presidente, pero tiene que entender que su función es ser guardiana de los tratados europeos y no un actor político más, que es lo que le gusta a Juncker, y además así con sus besitos y tal, sus abrazos y no sé qué, ¿no? Todo muy bonito en la televisión, pero su función es ser guardián de los tratados. Él tiene que asegurar que los gobiernos hagan las cosas como tienen que hacerlas y que los acuerdos se cumplan. Eso es ser guardián de los tratados europeos y no extralimitarse en las competencias. Y si hacemos esto, pues entonces yo creo que todos los ciudadanos nos podemos sentir partícipes y beneficiarios del crecimiento económico. Nadie tiene que temer
quedar descolgado y tener miedo ni a la globalización económica ni a la digitalización. Y además, de paso, y eso es un paso importante, de paso, podemos hacer frente a los auges populistas tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Es decir, que buenas políticas públicas es como un escenario win-win, todos ganaríamos y por lo tanto son altamente recomendables. Muchas gracias.